Bien, hoy vamos a estudiar nuestro tercer ejemplo de la aplicación de Schrödinger independiente del tiempo, y es el problema de la barrera de potencial. A ver, físicamente, ¿qué problema es este? A ver, si este es el eje X, no nos olvidemos de que todos los problemas estos son unidimensionales, ¿verdad? Entonces, este es un problema en una dimensión. Entonces, imaginando que la partícula que vamos a describir es una que se está moviendo sobre el eje X, vamos a dibujar a nuestra partícula acá. La misma tiene una masa m y obviamente se está moviendo con una cierta energía, digamos, en esta dirección. Ok, entonces, si nosotros ponemos justo acá al origen del sistema de referencia, vamos a poner nosotros en este punto un primer pateador, ¿ya? El pateador, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ejercer una fuerza solo en este punto, es decir, para x igual a 0, pues va a ejercer una fuerza sobre nuestro objeto, y entonces esa fuerza va a ser F. Y es en ese sentido. Ok, entonces existe dos posibilidades dependiendo de cuán grande sea la energía comparada con la fuerza de la patada, ¿verdad? Que eventualmente este objeto rebote o que pueda atravesar. Bien, en un punto distante, una distancia que le voy a llamar A, vamos a poner un segundo pateador, solo que esta vez el pateador va a ejercer una fuerza en este sentido. Y la fuerza va a ser de la misma magnitud que en el primer caso. La diferencia es que en este caso está tratando de evitar el paso del objeto, y en este pues a ayudar a avanzar en la dirección creciente de X. Como solo hay fuerza en estos dos puntos, entonces desde el punto de vista de la energía, nosotros podemos decir que esto, como proviene de un gradiente de una energía potencial, eso implica que debe producirse un gradiente de energía potencial en este punto y lo mismo en este punto. Eso se puede conseguir con una energía potencial que tenga, digamos, la siguiente característica. Digamos que sea 0 para todo x inferior a x igual a 0. A ver. Esto está mejor. ¿De acuerdo? Que sea 0 acá, que tenga un valor diferente de 0 justo en este punto, que le voy a llamar u sub 0, para todo x mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces acá se produce una discontinuidad, ¿de acuerdo? Y justo en este punto, para cumplir con esta condición que cambia el signo de la fuerza, entonces podemos hacer esto,
¿no? Es decir, para X más grande que A. Si diagramamos nosotros esta función de energía potencial, entonces tendríamos lo siguiente. Este sería el eje X. Aquí voy a poner el eje de la energía potencial. Esto va a ser U de X. Y entonces tendríamos lo siguiente. Cero aquí. Cero otra vez acá. Pero U sub 0 acá. ¿Eh? Digamos así. Ok, eso es esta función. Entonces, parecida a la del escalón de potencial, solamente que esta grada termina en un punto y vuelve a caer, ¿no? Entonces, es como una barrera realmente, ¿no? En el sentido de que ya no se extiende a infinito. Ok, entonces, si nosotros le llamamos a esto el punto 0 y a esto el punto A, claramente nuestra partícula ahora tiene tres regiones donde puede moverse. La región 1, la región 2 y la región 3. En la región 1, al igual que en la región 3, la partícula está sometido a una energía potencial igual a 0. Y en la región 2 está sometido a una energía potencial que es constante y vale U sub 0. Entonces, todos esos problemas del movimiento de una partícula en esas tres condiciones ya las hemos resuelto en nuestro primer problema, que era la partícula libre, ¿verdad? Ok, entonces sabemos nosotros la solución para cada una de esas regiones, ¿no? Y por lo tanto yo podría escribir directamente cada una de esas soluciones. Si uno de X le voy a llamar. Y puedo escribir, ya que existen tres regiones, voy a tener un poco de cuidado con los coeficientes de la función, ¿ya? Entonces yo le podría llamar a E a la I K1X más B a la menos I K1X, ¿verdad? Aquí no nos olvidemos que K1 en realidad es igual a raíz de 2 veces. Eso lo pueden verificar, por favor. ¿De acuerdo? De que, perdón. Sobre H más. Así es. Eso vale K1. Eso viene de resolver la partícula libre para una energía potencial igual a 0. Ahí está. Entonces, esta sería la función que describe a nuestra partícula en la región 1. En la región 2 sabemos que existen dos posibilidades.
Pero al igual que en el problema 2, estoy interesado yo en estudiar el caso en el que E es menor que U sub 0. Entonces lo voy a poner en evidencia acá, ¿ya? Vamos a estudiar E menor que U sub 0, porque es la situación más interesante que va a dar lugar a un efecto muy conocido que se conoce como efecto túnel. Ahora bien, entonces si la energía de la partícula es menor que esta altura, que le hemos llamado U sub 0, la función en la región 2 ahora le podemos llamar C por E a la K2X más D por E a la menos K2X. Ustedes pueden verificar que esa es la solución toda vez que se cumple esta condición, donde K2 acá va a ser igual a la raíz de 2 veces m por U sub 0 menos e. ¿Ya? No se olviden que acá se está cumpliendo esta condición, por tanto, esto que está en la raíz es un número positivo, ¿no? Dividido h más. Y finalmente en la zona 3, debido a que es exactamente igual, la solución debería ser exactamente igual a la de arriba, solo que con coeficientes diferentes. Le vamos a llamar f y g respectivamente. Aquí le voy a poner K3 más G por E a la menos I K3X. Aquí K3 es igual a K1, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez la energía potencial en esa región es exactamente igual a la región. Ok, ahora bien, sobre todo en esta función voy a decir lo siguiente. Imaginando que la partícula esta logra atravesar este pateador, entonces este le va a ayudar a salir, o sea que tiene opción de llegar a la zona 3. Una vez que llega a la zona 3, la partícula pues va a seguir su movimiento y se va a ir al infinito, ¿verdad? No hay absolutamente nada que haga que la partícula rebote, en cuyo caso este término que representa una que se estuviera moviendo en esta dirección, pues no tiene sentido, ¿verdad? Y es que así nosotros vamos a escoger esto para que valga 0. Entonces, este término representa a nuestra partícula moviéndose en esta región y hacia la zona en la que crece X. Bien, en la zona 2, ninguno de estos dos términos ahora puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque fíjense la región de validez de esta función, está entre 0 y a. Y entre 0 y a, ninguno de estas dos tiende a infinito, o sea que no existe la restricción que había en el anterior problema, porque ya no se extiende esto hasta el infinito, ¿no? Ya no, sino que solo tiene validez en la zona de 0 a A. ¿Ok? Entonces, nuestro problema es, conociendo A, pues hay que determinar B, C, D y F para conocer el comportamiento completo de nuestra partícula, moviéndose en esta región en presencia de dos pateadores, uno que se encuentra en x igual a 0 y otro en x igual a A. ¿Ah? Ok, pero más allá de poder determinar cada uno de esos coeficientes, todos en términos de A, estamos interesados nosotros en calcular el coeficiente de
reflexión o, dicho de otra manera, la probabilidad con la que este objeto pues simplemente rebote, ¿no? Venga y rebote. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Como esta es la parte que nos dice que en la región 1 que se está moviendo la partícula en esta dirección, entonces simplemente sería el módulo al cuadrado de B dividido el módulo al cuadrado de A. Entonces, se puede conducir absolutamente todo eso, ¿para qué? Para expresar B en términos de A y finalmente calcular R, que nos va a decir si es que la partícula rebota o no rebota y con qué probabilidad lo va a hacer. Porque en el caso de que no rebotare, si no atravesara, entonces, ¿qué pasaría? Pues que la partícula pasaría por esta barrera hasta la zona número 3. Si encontramos que esto vale 1, significa que todas han simplemente rebotado, ¿no? Que ninguna ingresó a esta zona. Recuerdan en el problema del escalón de potencial, cuando esto iba hasta infinito, R nos dio igual a 1. Veremos qué es lo que nos da en este problema, ¿ya? Si es distinto de 1, significa que algunas que salen en esta dirección tienen una probabilidad de pasar a esta región. Y dicho de paso que en realidad así lo haría, ¿no? Y luego vamos a discutir ese aspecto, pero en principio ocupémonos, digamos, de cómo es que vamos a lograr conseguir nosotros este coeficiente, ¿ya? Ok, entonces, fíjense, como hay tres funciones, la 1 y la 2 deben cumplir condiciones en x igual a 0 y la 2 y la 3 deben cumplir condiciones en x igual a a. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Voy a decir la función psi1 y la función psi2, ¿ya? Ambas deben cumplir con 1. El límite de psi1 de x debe ser igual al límite de psi2 de x. Esto cuando tiende hacia 0 por izquierda y esto cuando tiende hacia 0 por derecha. Y lo propio con la primera derivada. El límite cuando x tiende hacia 0 por izquierda de la primera derivada de psi de x. Y esto sería igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función psi2 de prima de x. ¿Ya? ¿Eso a dónde nos va a llevar? 1. Si aplicamos esto a estas dos, nos va a llevar a que a más b sea igual a c más d. ¿Verdad? Entonces, esto conduce a que a más b sea igual a c más d. ¿Ok? Y esta conduciría a menos b todo factor de IK1. Obviamente ustedes tienen que seguir esto, ¿no? Por si derivo esto, me va a dar A por IK1 por esto mismo que reemplazado en X0, pues me va a dar A
por IK1. Y esto me daría menos B por IK1, ¿verdad? Entonces estoy factorizando IK1 y eso es lo que me daría. Por otro lado, la función psi2 derivada me estaría dando C menos D. ¿Está bien? C menos D, todo por K2. Ahí está. Tenemos dos ecuaciones, pero tenemos una, dos, tres incógnitas. Pero todavía tenemos las condiciones de las funciones 2 y 3 en el punto A. Entonces tendríamos la función 2 y la función 3 y sus condiciones de límite, ¿no? Y entonces sería el límite cuando x tiende hacia A, pero por la izquierda de psi2. Y eso tendría que ser igual al límite cuando x tiende hacia A por derecha de la función psi3. ¿Está bien? Ok. Y finalmente tendríamos el límite cuando x tiende hacia A por izquierda de la primera derivada de la función psi2. Y aquí el límite de la primera derivada de psi3 en el punto en consideración. ¿Mm? Ahí está. Entonces, ¿a qué conduce esta? Esta de acá conduce a C más D, ¿no? C más D, no, C por E a la K2A. Más D por E a la menos K2A. Y eso va a ser igual a F por E a la I. Esto es X, por favor. ¿Ya? Entonces, esto va a ser F por E a la I K1A. Uh-huh. Las derivadas. ¿Ya? Las derivadas. Entonces, yo tal vez voy a poner esta condición aquí abajo porque es un poco más largo, ¿ya? ¿Y qué podría? CK2 por E a la K2A menos D K2 por E a la menos K2A. Y eso tiene que ser igual a la función F por I K3, que es K1, ¿no? Por E a la I K1A. Ahí está.
Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Con cuántas incógnitas? B, C, D y F. B, C, D y F. Entonces, 4 con 4, ¿no? 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Obviamente hay que hacer las manipulaciones algebraicas necesarias y, bueno, podemos escribir, yo directamente voy a dejarles ese trabajo a ustedes y voy a escribir la expresión para el coeficiente B en términos de A que yo lo he trabajado, ¿de acuerdo? Entonces, B va a ser entonces igual a menos I. No se olviden que aquí I es el imaginario, ¿no? Por K1 cuadrado más K2 al cuadrado cerramos paréntesis, seno hiperbólico de K2 por A. Todo multiplicado por el coeficiente A. ¿Ya? Pero lo voy a escribir acá. Habíamos dicho que tenemos que expresar todo en términos de A y a nosotros nos interesa expresar en términos de A. Entonces, es resuelto para expresar B en términos de A. Eso es en el numerador. En el denominador es un poquito más largo y esto es simplemente 2 veces K1 por K2 por coseno hiperbólico de K2A menos I por K1 cuadrado menos K2 al cuadrado por el seno hiperbólico de K2 por A. Listo. Entonces lo voy a cerrar de esta manera para que no se estén malinterpretando. Y esto todo es por A, ¿no? Entonces voy a mejor borrar esto. Todo esto está en el numerador y esto es el denominador. Y esto multiplicado por A. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya vimos que hay que calcular el complejo conjugado de esto y luego multiplicar los dos y todo eso, ¿verdad? Y finalmente reemplazar acá. Una vez que se hace esa operación, se va a encontrar para R, repito, hay que hacer esto como complejo conjugado. ¿Cómo es el complejo conjugado? Todo donde aparece el imaginario, pues hay que cambiarle el signo. Y luego hacer la multiplicación de los dos. Y finalmente nos va a dar R de la siguiente manera.
nos va a dar K1 elevado al cuadrado más K2 elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, por el sen hiperbólico cuadrado de K2A. ¿De acuerdo? Y en el denominador vamos a tener 4 veces K1 cuadrado por K2 cuadrado más, aquí esto es importante, más K1 cuadrado más K2 elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado por el seno hiperbólico cuadrado de K2A. ¿Ya? Cerramos corchetes. Perfecto. Ahora, si nosotros reemplazamos los valores de K1 y K2, los valores de K1 y K2 que están expresados en términos de la energía, la masa, la energía potencial y todo eso, entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener para R algo un poco más simpático, ¿no? ¿Y qué va a ser eso? Va a ser U sub 0, este U, ¿verdad? Elevado al cuadrado, multiplicado por el seno hiperbólico de, perdón, cuadrado. ¿De qué? Esto sobre h bar. Raíz de 2 veces m U sub 0 menos e todo multiplicado por a. Y en el denominador vamos a tener 4 veces e por u sub 0 menos e más u sub 0 elevado al cuadrado por el seno hiperbólico elevado al cuadrado de exactamente el mismo argumento que el de arriba. ¿Ya? Es decir, la raíz de 2 veces m por u sub 0 menos e. Veces a. Ahí está. Y todo esto cerramos. Así. Ok, claro, podríamos inclusive factorizar u sub 0, hacer varias cositas, ¿verdad? Para expresarlo tal vez de manera más simple. Entonces, esa es la expresión de R. Fíjense que ya no es 1, ¿no? R no es 1.
Y hay una cosa más interesante. Si A es un número grande, ¿ya? Esto se puede resolver y hacer una pequeña simplificación y ¿saben qué va a dar? Va a dar esto, ¿ya? R por 16 por E por U sub 0 menos E dividido U sub 0 elevado al cuadrado por la exponencial de menos 2 sobre h barra la raíz de 2m u sub 0 menos e por a. Eso va a dar. ¿Ya? Por si acaso a está fuera de la raíz. ¿No? La raíz es hasta ahí. Ok. A ver, vamos a mejorar eso porque pareciera que e está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esto termina ahí y veces a. ¿Ya? Uh-huh. Ok, eso es si A es grande, ¿de acuerdo? Es decir, estito es nomás apreciable, ¿ya? Todo esto se puede simplificar para llegar a esta expresión. Y, bueno, ¿qué podemos decir? Simplemente que solo depende de E y U sub 0. ¿Por qué? Porque el resto ya está definido. Uno escoge A, uno escoge U sub 0, escoge la energía y esto tiene un determinado valor. Obviamente no es igual a 1, que significa que si yo, como es un problema estadístico, que si yo disparo miles de pelotitas con estas mismas condiciones, seguramente algunas habrán atravesado aquí. ¿Por qué? Porque esto no es 1, ¿verdad? Si esto fuera igual a 1, significaría que la probabilidad es del 100% de rebotar. Entonces, después de esta patada, pues vendría acá. No, no, no. Resulta que debido a que esto no es infinito, ¿ah? Entonces hay una cierta probabilidad de que esta partícula pues pueda llegar a esta zona, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Como sabemos nosotros, está prohibido de estar acá. ¿Por qué? Porque si estuviera acá tendría energía cinética negativa. Recuerdan el problema anterior, ¿verdad? ¿Ah? En el problema anterior habíamos visto de que toda vez que la energía de la partícula es menor a la energía potencial, pues la presencia de la partícula en esta zona está prohibida porque eso implicaría energía cinética negativa. Pero sin embargo, esto nos está diciendo una cosa, de que si bien no está permitido que esté aquí, sí puede atravesar a esta zona. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente la partícula podría aparecer acá. Y como no puede estar acá, entonces es como si se hubiera abierto un túnel por el cual hubiera pasado. Ese túnel no tiene esta condición, ¿verdad? Es un túnel, es como si la partícula hubiera atravesado libremente de aquí a aquí. ¿No? A ese fenómeno entonces se le conoce como efecto túnel, ¿de acuerdo? Entonces,
como R en general es distinto de 1, ¿qué tenemos? Tenemos el efecto túnel. Sería interesante que ustedes puedan diagramar R en función de la energía para qué cosa. Para dados la masa, el valor de A y U sub 0. Yo les recomiendo que escojan A de tal manera de que esto corresponda al micromundo. Pues y cuando digo grande, significa que es un grande pero del micromundo, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Pero las gráficas para R son muy conocidas y ustedes lo pueden encontrar en su texto. Ahora, por supuesto, ustedes pueden encontrar en vez de R, pueden encontrar T, que es el coeficiente de transmisión, o dicho de otra manera, la probabilidad con la que la partícula puede cruzar por efecto túnel la determinada barrera. Entonces, ya van a ustedes a conseguir el R de esta manera, o si cumplen con esto simplemente usando esta ecuación, o T, ¿ya? De esta manera. Claro, se supone que si conocen R, la probabilidad de pasar será el total de la probabilidad que vale 1 menos la probabilidad de haber rebotado. Entonces, eso es. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué les estoy diciendo? Que toda vez que la energía sea menor que U sub 0, en este problema de la barrera de potencial, esta partícula tiene una probabilidad diferente de 0 de cruzar a esta zona por un efecto que se conoce como efecto túnel.